Cuando la maldad llenó la tierra, la historia antes del diluvio. Después de la tragedia entre Caín y Abel, la historia de la humanidad continuó. Caín había sido desterrado, Abel ya no estaba, pero la humanidad siguió creciendo. Generaciones nacieron, ciudades comenzaron a levantarse, la tierra se llenó de personas. Sin embargo, mientras la población crecía, algo más también crecía: la maldad. Lo que comenzó con un asesinato, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Y la Biblia nos revela algo impactante. Hubo un momento en que Dios miró la tierra, y lo que vio le rompió el corazón. El mundo después de Caín. Después de que Caín se marchó, formó una familia. Sus descendientes comenzaron a construir ciudades, aprendieron a trabajar los metales, desarrollaron música, criaron ganado. La civilización avanzaba. Externamente, parecía progreso, pero por dentro, algo se estaba perdiendo. El temor de Dios comenzaba a desaparecer. La violencia se volvió más común. La injusticia empezó a multiplicarse. Lo que antes era considerado mal, ahora comenzaba a parecer normal. Generación tras generación, el corazón del hombre se alejaba más de Dios. Pero no todos. En medio de una humanidad cada vez más corrupta, había una línea de personas que aún buscaban a Dios. Descendientes de Set, el hijo que Adán y Eva tuvieron después de Abel. Y durante un tiempo, todavía había esperanza. Cuando el pecado se convierte en normalidad, con el paso de los años, la corrupción empezó a dominar la tierra. Las personas vivían solo para sí mismas. La violencia llenaba las ciudades. El orgullo reemplazó la humildad. La ambición reemplazó la justicia. Los corazones se endurecieron. Y entonces la Escritura describe una de las frases más fuertes de toda la Biblia. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínalo por un momento. Un mundo donde la mayoría de las personas ya no piensa en hacer lo correcto. Un mundo donde la injusticia es normal, donde la violencia es cotidiana. Ese era el mundo de aquel tiempo. Y cuando Dios vio la condición de la humanidad, algo profundo ocurrió. El dolor de Dios. La Biblia dice algo que pocas personas se detienen a reflexionar. Dice que Dios se dolió en su corazón. No era solo enojo, era tristeza, dolor profundo. La humanidad había sido creada con propósito. Había sido creada para reflejar la imagen de Dios. Pero ahora, la creación se había llenado de corrupción. La violencia dominaba la tierra. La maldad parecía no tener límite. Y entonces Dios tomó una decisión. Una decisión que cambiaría la historia del mundo. Pero incluso en medio de ese juicio, Dios todavía mostraría misericordia. Porque en toda esa oscuridad, había una persona diferente. Un hombre justo en una generación corrupta. Entre millones de personas, había un hombre que vivía de manera distinta. Su nombre era Noé. Noé no era perfecto, pero caminaba con Dios. Mientras la mayoría ignoraba a Dios, Noé lo buscaba. Mientras otros vivían en violencia, Noé vivía con integridad. La Biblia dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Eso significa algo poderoso. Incluso en la generación más oscura, Dios puede encontrar a alguien fiel. Noé se convirtió en ese hombre, y Dios decidió confiarle una misión que parecía imposible. Una misión que nadie en la tierra había escuchado antes. El anuncio del juicio. Dios habló con Noé. Le explicó que la tierra estaba llena de corrupción, que la violencia había alcanzado su límite, y que vendría un juicio sobre el mundo. Un diluvio cubriría la tierra, pero también le dio una instrucción sorprendente. Noé debía construir algo enorme: un arca, un refugio, un lugar de salvación. Mientras el mundo continuaba viviendo como si nada, Noé comenzaría a construir algo que cambiaría la historia. Un barco gigantesco, en un lugar donde nunca había llovido. Muchos se burlarían, muchos no entenderían, pero lo que parecía locura, en realidad era la única esperanza. La historia de Noé nos deja una pregunta profunda.
Cuando el mundo se aleja de Dios, ¿seremos parte de la multitud? ¿O seremos como Noé, personas que caminan con Dios, aunque nadie más lo haga? Porque en la siguiente parte de esta historia, comenzará la construcción del arca, y el mundo está a punto de cambiar para siempre.